Y les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el Nuevo Testamento. Abran sus Biblias ahí en el Nuevo Testamento, ahí en la sección de las cartas paulinas. Ahí vamos a ubicarnos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20. Note muy bien cómo dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20. Tiene como título, si usted puede notar el pequeño título no inspirado que viene ahí, dice de la siguiente manera: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es vuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, como ustedes pueden notar, el mismo apóstol Pablo es quien escribe estas palabras. Y si nosotros disertamos en estas palabras, podemos encontrar la preocupación, podemos hallar el cariño, el aprecio que sentía el apóstol Pablo por los hermanos que habitaban allí en Tesalónica. Pablo verdaderamente, hermanos, deseaba verlos, pero al mismo tiempo, Satanás le estaba poniendo obstáculos. Usted lo sabe muy bien, hermanos, y conoce muy bien el concepto de la palabra Satanás, que es adversario. Y eso es lo que ha hecho el diablo hasta el día de hoy. Satanás, hermanos, es el adversario de Dios. Satanás es el adversario de los planes de Dios. Satanás, hermanos, es el adversario del pueblo de Dios. Pero Pablo deseaba ver la iglesia de Cristo en Tesalónica, pero no podía. Seguramente todo empezó ahí en Hechos 17, versículos 1 al 9, cuando Pablo estaba predicando precisamente en esta ciudad de Tesalónica, causando alborotos. La verdad de todo esto, esta fue la expresión que utilizaron los judíos que estaban enojados con el apóstol Pablo porque estaba convirtiendo a muchos al cristianismo. Dice ahí en Hechos 17 que precisamente llegan los judíos y precisamente entran sin una orden de permiso a la casa de Jasón buscando al apóstol Pablo, pero no lo hallan. Y en su enojo tomaron a otros cristianos en lugar de Pablo y los presentaron ante los jueces diciendo en Hechos 17:6: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Para Pablo, hermanos, la iglesia se había convertido en algo muy especial, porque a pesar de los problemas, a pesar de las preocupaciones, a pesar de las vicisitudes y carencias, había un gran gozo que compartir. Por eso Pablo le llama a la iglesia de Tesalónica mi corona de gloria, mi corona de gozo. Para el apóstol Pablo, hermanos, la iglesia se había convertido en su familia. Y esto también debería ser para cada uno de nosotros la iglesia. Una familia. Hermanos, Dios a través de los escritores inspirados ha utilizado varias ideas, ha utilizado varios conceptos en torno a la iglesia. La iglesia como el cuerpo de Jesucristo, la iglesia como el reino de Cristo, la iglesia como el templo de Dios, la iglesia como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, como el pueblo de Dios, la iglesia como la familia de Dios. Ahí en Efesios, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 19, fíjese muy bien cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 19, para poder fundamentar lo que se está diciendo en este momento.
Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, venimos a formar parte de la familia de Dios, que son una de las bendiciones que tenemos por el hecho de bautizarnos. Hoy, hermanos, empezaremos una serie de predicaciones referentes a la familia de Dios, pero en esta tarde me gustaría tratar un tema en lo específico: la familia de Dios en el gozo. La familia de Dios en el gozo. Ese va a ser el tema que vamos a abordar en esta tarde. La palabra gozo, hermanos, tiene distintos, ¿cómo lo podría decir? Tiene distintos sinónimos. Cuando hablamos de la palabra gozo, se refiere a júbilo, a un contentamiento. Se refiere particularmente a un regocijo, entusiasmo, alegría, felicidad, placer, dicha, delicia, complacencia, gusto, agrado y deleite. Estos elementos deberíamos sentir en la casa de Dios. La pregunta es, ¿lo sentimos? Porque si no es así, hermanos, hay un serio problema. Es bien importante mencionar, hermanos, y me gustaría utilizar una figura un tanto burda, en el sentido de que, hablando de los ingredientes para preparar un pan, a mí la verdad no me gusta la repostería y soy muy malo en ello. Me gustaría citar mejor otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de los chilaquiles, porque es la especialidad de la casa, ¿verdad? Por así decirlo. Hay que juntar ciertos elementos para preparar unos chilaquiles, como dirían aquí mis hermanos regios, bien matones, ¿verdad? Hay que tener su tortillita, hay que freír la tortillita, luego hay que hervir el tomatito, el chile serrano, o ya si lo quieres preparar con chile de árbol, la cebollita bien licuada, preparar la salsa, combinar las tortillas con la salsita y gratinarlos con el quesito, ¿verdad? Y ya si usted quiere ponerle la cerecita, pues unos huevos bien estrellados arriba, ¿no? Y ya hay unos hermanos que son bien carnívoros, como el hermano José Cuellar, pues hay un pedacito de un corte de cecina potosina, de esos que tiene la hermana Mari, ¿no? Entonces, hermanos, hay muchos ingredientes que precisamente combinados, pues saben riquísimos. En la familia de Dios, para encontrar el gozo, hermanos, hay también ciertos ingredientes que debemos de considerar. Y me gustaría mencionar algunos ingredientes a considerar para lograr el gozo en la familia de Dios. La primera cosa que usted debe de considerar es todos los días vestirse de amor. Fíjese muy bien cómo dice Colosenses 3:14. Vámonos allá a Colosenses, por favor. Capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjese, es un versículo muy corto, pero muy significativo. Esta frase, sobre todas estas cosas, nos puede hacer preguntar, pues, ¿de qué cosa estás hablando, Pablo? ¿A qué cosas te estás refiriendo? El apóstol Pablo ya había tratado este asunto en todo el capítulo 3 de Colosenses, resumiéndolo particularmente para la iglesia de Colosas y también para cada uno de nosotros. Fíjese muy bien cómo dice Colosenses 3:5. Dice, haced morir. ¿Qué cosas tenían que hacer morir los hermanos en Colosas? Pues todas aquella clase de pecados carnales. Y fíjese cómo dice el versículo 8, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, aquellos pecados de naturaleza moral. Y fíjese cómo dice la cita de Colosenses 3:12. Vestíos. 3:12 dice, vestíos. El apóstol Pablo estaba animando a los hermanos
de vestirse como santos hijos de Dios. ¿Y cómo es esa vestimenta de los hijos de Dios? ¿Cómo debo de vestirme? ¿Y por qué es tan importante el amor aquí en este tema? Un hijo de Dios debe de vestirse con misericordia, debe de vestirse con benignidad, debe de vestirse con humildad, debe de vestirse con mansedumbre, debe de vestirse con paciencia. Y dentro de la paciencia juegan dos elementos bien importantes: el hecho de soportarnos, el hecho de perdonarnos. ¿Por qué? Porque somos familia de Dios. Y dice ahí precisamente el versículo 14 de ese capítulo 3, y sobre todas estas cosas que acabamos de mencionar, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. ¿Por qué el amor, hermanos, es el vínculo perfecto? Porque es la base de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque el amor es el cordón que va a unir todas estas virtudes cristianas, hermanos. Si usted quiere desarrollar todas estas virtudes cristianas que se mencionaron, usted tiene que aplicarlas con amor para poder lograrlo. ¿Por qué es tan importante el amor, o por qué el amor es el vínculo perfecto? Porque el amor es la característica que produce la madurez espiritual. Usted necesita del amor para poder crecer, hermanos, porque el amor debe ser la base de nuestras relaciones, y particularmente el amor ágape. Uno podría decir, ¿qué es el amor ágape? En el griego se manejan particularmente 4 tipos o 4 enfoques del amor. Ahí está el amor eros, el amor erótico, el amor filos, el amor estorge, que es de la familia, y el amor ágape. Pero ¿qué es el amor ágape? Que es el amor divino, por así decirlo. ¿Y pueden creer que es difícil describirlo o explicarlo? Es mejor utilizar un ejemplo para poder describir ese amor ágape. Por eso a Jesucristo se le llama el Maestro, porque Él con las acciones nos estaba demostrando. Y ese amor se entiende en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor ágape se demostró en enviar en su Hijo Jesucristo cuando nosotros no éramos merecedores de ninguna recompensa ni ninguna clase de cosa para poder ser salvos y liberados del pecado. Y si nosotros fuimos perdonados de esa manera, y si tenemos a nuestro Señor Jesucristo, como lo revela en 3:16, en primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, tomando el cotejo de una cita con otra, precisamente el apóstol Pablo nos dice, el apóstol Juan nos dice, porque en esto consiste el amor, que como así Cristo dio la vida por nosotros, Él espera que nosotros demos la vida por nuestros hermanos. Por una cosa, por un lado nosotros amamos a Dios por eso que hizo, pero por otro lado nosotros tenemos que hacer lo posible para aplicar ese amor a nuestros hermanos. ¿Por qué el amor es el vínculo perfecto, hermanos? Porque el amor constituye un adhesivo que es completamente suficiente y contiene todo lo necesario para unir a los seguidores de Jesús. Hermanos, el amor es el que nos va a unir. Es la argamasa, es el pegamento necesario para que todos los ladrillos que se van poniendo en el templo de Dios puedan estar creciendo constantemente. Porque sin este no vamos a poder hacer nada. Por eso es una consideración que le quiero dejar, hermanos, a todos ustedes. Todos los días vestirse de amor. Y ustedes se preguntarán, hermano Horacio, ¿pero cuál es su secreto de los chilaquiles? Y yo les digo, el amor. Y en nuestras relaciones también. Si queremos que esto funcione, hermanos, las relaciones entre nosotros, apliquemos el amor a todas las cosas.
Hermanos, hay otro ingrediente que debemos de considerar en esta tarde para lograr el gozo en la familia de Dios. Y tiene que ver particularmente con que consideremos ser de un corazón y un alma. Otro ingrediente importante para hallar el gozo en la familia de Dios es que consideremos ser de un corazón y un alma. Antes de que el maestro fuese traicionado, señalado y arrestado en el Monte de los Olivos, Jesucristo hizo un ruego tan enternecedor al Padre Celestial, y estas fueron las palabras del Señor. Fíjese muy bien cómo dice Juan, capítulo 17. Vamos allá al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 17, versículos 20 en adelante. Juan, capítulo 17, versículos 20 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios allá en Juan capítulo 17, versículos 20 en adelante. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Note muy bien cómo dice: mas no ruego solamente por estos, es decir, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, dice el versículo 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La voluntad y el deseo profundo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que seamos de un corazón y de un alma. Ese fue el deseo constante que ha tenido el Maestro. Y ese deseo de que seamos un corazón y un alma quiere decir que estemos unidos. Eso es lo que quiere el Maestro. Y este profundo deseo del Señor se vio hermosamente ilustrado en la iglesia primitiva, hermanos. Ahí en la primera iglesia del primer siglo, en la iglesia del Nuevo Testamento. Fíjese muy bien cómo dice Hechos 2:46. Hechos 2:46, por favor. Vamos a ubicarnos ahí en el libro de Hechos 2:46. Y procure no perder esta cita porque vamos a utilizar varias cosas de ese capítulo 2, por favor. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Fíjese cómo dice Hechos 4:32. Hechos 4:32, sin perder el capítulo 2. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, ¿en qué? En común. Cuando leemos estos textos, hermanos, miramos una bella fotografía, una bella pintura de lo que es la iglesia que Cristo quiere. Unida, que comparta, en donde había un montón de bendiciones. Dice, nosotros sabemos muy bien lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice, porque ahí dice el versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando los hermanos están unidos, hay mucha bendición para los hermanos, pero también para la gente que de alguna otra forma nos está viendo, hermanos. Hermanos, ¿cómo es importante decirlo? En esta hermosa figura, en esta hermosa imagen que se crean estos dos versículos, pues
no tardaría mucho para que Satanás metiera cizaña. Y precisamente pronto Satanás, el adversario de Dios, de sus planes, de su pueblo, y sobre todo, hermanos, de los planes de Dios, sembró semillas de discordia, de pleitos, de celos amargos en los corazones de algunos hermanos en Corinto. Fíjese muy bien el ejemplo que le voy a dar. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. No pierda Hechos, hermanos, por favor. Pero ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, escribe el apóstol Pablo: os ruego. Y la palabra ruego quiere decir que lo estaba pidiendo de corazón, lo está pidiendo constantemente. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Había hermanos que unos decían: no, es que yo soy del grupo de Apolos, yo soy el grupo de Cefas, de Pedro, y yo soy el grupo de Pablo, y otros decían que eran de Cristo, y otros de nadie. Estaban armando grupitos, tribus, cuadros chicos, y eso lastima la fraternidad. Eso estaba sucediendo en Corinto. Hay que cuidar mucho eso, hermanos, de verdad. Hay que tratar de evitar causar estas divisiones. No importa, cuando estamos en Cristo, no importan las clases sociales, no importa tu situación, todos somos familia. Y es importante que empiece a pensar de esta manera. Porque si hay divisiones y hay grupos, quiere decir que no estamos en un mismo corazón ni estamos en una misma alma. Cada quien está yendo por su lado. Y eso a Cristo no le gusta. Hermanos, es importante decir y comentar cómo podemos lograr la perfecta unidad que se basa en una misma mente y en un mismo parecer. La respuesta, hermanos, es siguiendo el modelo y el ejemplo de la iglesia primitiva del primer siglo. Hechos 2:46 es un texto que me gustaría evocar nuevamente. Hechos 2:46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo logró la iglesia primitiva a tener esa clase de alegría y esa clase de sencillez en el corazón? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder imitarlos? ¿Qué podemos aprender de esta iglesia? Hermanos, ¿en qué cosas estaba fundamentada el gozo de la iglesia primitiva? 4 cositas. La primera de ellas era la adoración. Es que siempre estaban adorando a Dios, hermanos. Fíjese cómo dice el versículo, voy a repetir el 42, perdón. El 42, capítulo 2, versículo 42. Fíjese muy bien. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esto se refiere particularmente a la cena del Señor, y en las oraciones. Estaban unidos en la adoración. Estaban presentes en la adoración, cantando, orando, conviviendo, participando juntos de la cena del Señor. ¿Habrá alguien aquí que no le guste cantarle al Señor? Pues qué terrible condición, porque es lo que vamos a hacer por la eternidad en el cielo. ¿Habrá alguien que realmente no esté poniendo atención a la predicación? Iba a predicar el hermano Horacio y sus ejemplos bien raros de los chilaquiles. Hermanos, es bien importante entender que un elemento importante para la unidad es que estemos unidos en mente y corazón en la adoración. Que vayamos por un mismo lado todos. Y eso es bien importante, estar de acuerdo. Otro elemento que encontramos de la iglesia primitiva, otra cosa que estaba, en la cual estaba fundamentado el gozo de la iglesia primitiva, era en el temor reverente. Fíjese cómo dice el versículo 43, hermanos, del capítulo 2. Hechos 2:43, dice la palabra de Dios: y sobrevino temor a toda persona,
Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Un elemento importante, hermanos, para poder estar unidos es el temor reverente. Es el decir, si yo tengo esta actitud, o si yo tengo esta acción en contra de mi hermano, en contra de cualquier hermano que esté aquí en la congregación, parte de la familia de Dios, viene a ser un golpe directo precisamente con un miembro del cuerpo de Cristo. Es hacérselos al mismo Cristo. Y cuando nosotros causamos algún pleito, alguna disensión, hermanos, si nosotros realmente tuviéramos una conciencia del temor de Dios, no lo estaríamos haciendo. ¿Por qué? Porque se está lastimando el cuerpo del Señor. Porque por eso debemos meditar que cada ofensa, cada murmuración, cada crítica infundada y cada ataque a un hermano en Cristo, hermano, tenga cuidado, se lo puede estar haciendo el Señor. Y se puede lastimar el cuerpo. Hermanos, el temor reverente radica precisamente, hermanos, en saber lo que es lo mejor para nosotros, como iglesia, como congregación. De ahí viene la palabra sabiduría. Tienes dos cosas, el conocimiento aplicado de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y tú vas a elegir lo bueno, porque es lo bueno para la iglesia. Es lo bueno para mí y es lo bueno para mi hermano. Hay otro elemento que podemos aprender aquí en la iglesia primitiva, y es la generosidad, hermanos. Una iglesia unida, una iglesia que triunfa en este aspecto, es una iglesia generosa con sus miembros, con sus hermanos. Fíjese cómo dice ahí en el capítulo 2, versículos 44 y 45. Versículos 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia bien generosa con sus miembros. Uno podría decir, ¿qué acaso vamos a empezar a establecer un estilo de comunismo cristiano? Y la verdad no es así, hermanos. Lo que pasa es que eran festividades en aquel tiempo. En ese tiempo había sucedido Pentecostés. Y acuérdense que había muchos judíos dispersados por todo en el mundo conocido, y se fueron a Jerusalén para no solamente celebrar esas fiestas. Y muchos que iban a celebrar la fiesta judía se convierten a cristianos y pues dejan todo por la causa de Cristo. Obviamente que tenían necesidades. Es ahí cuando los hermanos miraban la necesidad, y muchos de ellos vendían sus cosas para poder brindarle algo al hermano, porque estaba en una necesidad y había dejado todo por la causa de Cristo. Esto es algo tremendamente maravilloso, hermanos. Hay algo que es digno de resaltar, hermanos, y es otra cosa importante que hacía la iglesia primitiva. Ya dijimos que estaban unidas, hermanos, en la adoración, estaban unidas en el temor reverente, estaban unidas en la generosidad, pero estaban unidos también, precisamente, y esto se reflejaba en la comunión que tenían los unos con los otros. Fíjese cómo dice el versículo 46 y 47, Hechos 2, 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que perseveraban unánimes, es decir, eran como una sola alma. Es algo hermoso eso. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Adorando, aprendiendo, orando, y compartían todo. Ahí ese partimiento del pan en las casas sí se refiere a una comida material, por así decirlo. Y eso precisamente Jesucristo lo miraba, y de poco a poco las personas lo observaban, hermanos, y la gente se estaba convirtiendo a Cristo por ese tipo de acciones. Eso es algo tremendamente hermoso, hermanos. Y es bien importante reconocer, hermanos, en este aspecto, que nosotros en la iglesia está constituida de gente que comete errores.
de personas que estamos batallando con actitudes, con conductas, hermanos, y estamos en un proceso de santificación. Y a veces podemos pensar y meditar de que no, pues yo no me llevo bien con aquel hermano ni con aquella hermana, no, que me ve feo y yo me voy de la iglesia porque me ve feo y cosas de ese tipo de naturaleza. Yo le puedo asegurar, y ahorita vamos a hacer una prueba, que tenemos más cosas en común. Le voy a hacer 7 preguntas, y si usted está de acuerdo va a decir amén, solamente. ¿Sí? 7 razones para afirmar que tenemos más cosas en común. Hermanos, pertenecemos a un mismo cuerpo. ¿Amén? Tenemos el mismo Espíritu Santo. Meditamos en la misma esperanza de vida eterna. Pertenecemos al mismo Señor. Practicamos la misma fe. Participamos del mismo bautismo. Tenemos al mismo Dios y Padre. Hermanos, tenemos más cosas en común que en contra. Y esto es por decir algunas cosas. El deseo de nuestro Señor Jesucristo, en aquel ruego de Juan 17, es que entre sus seguidores, sus discípulos, los creyentes, es decir, los cristianos, la iglesia, sean de un corazón y un alma. Y cuando la hermandad descubre esto, cuando la hermandad descubre esta hermosa verdad espiritual, podrá encontrar el gozo en la familia de Dios. Descubrir que tenemos más cosas en común que en contra, hermanos. Por decir algunas cosas. Quiero terminar esta prédica con otro punto, otro ingrediente para encontrar el gozo en la familia de Dios. Otro elemento importante que usted debe de considerar cada vez que trate a un hermano. Y es precisamente que considere estar siempre solícito. Vamos a ver qué significa esta palabra, pero antes, ahí en Efesios 4:3, Efesios 4:3, note muy bien cómo dice la palabra de Dios, Efesios 4:3. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pareciera ser un versículo complejo, pero la palabra solícitos es una palabra muy significativa. ¿Por qué? Porque anima a esforzarnos a lo máximo para contribuir precisamente a la unidad. Mire cómo dice la misma cita. Esta no la busque, es la misma cita, pero en otra traducción, en la traducción del lenguaje actual. Fíjese muy bien cómo dice ese mismo Efesios 4:3. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Otra traducción, palabra de Dios para todos. Y hagan todo lo posible para mantener la unidad y la paz que les da el Espíritu. La palabra solícitos, que es algo que debemos de considerar, es ese esfuerzo que vamos a hacer, hermanos, cada uno de nosotros para aportar algo a la unidad. Entonces, quiero terminar con esto, con 4 consejos para estar siempre solícitos, hermanos. Primero, debemos de estar dispuestos a ayudarnos los unos a los otros. Debemos seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tercero, debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros. Y este es un elemento bien importante, hermanos, porque el maestro bien nos enseñó en aquella ocasión, cuando estaba conviviendo con sus apóstoles, hermanos, y que precisamente se estaban peleando a ver quién iba a ocupar el lado derecho y el izquierdo del maestro, quién iba a ser la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Hasta una mamá interviene para decir, hey, Señor, mete a mis hijos, por favor, ahí cerca de ti. Entonces los apóstoles se molestan y empiezan a discutir entre ellos y les dice, y le preguntan al maestro, maestro, en tu reino, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a estar a tu derecha y quién va a estar a tu izquierda? ¿Sabe qué fue lo que hizo el maestro? Se quedó callado, tomó una toalla, se la puso en la cintura
y les empezó a lavar los pies. Y les dice, el que quiera ser grande en el reino de Dios, tiene que empezar a servir a otros. Y cuando llegó con Pedro y que le quiso precisamente lavar los pies, no, Señor, no, a mí ¿cómo me lo vas a lavar? Y dice Pedro, si no te los lavo, no vas a tener parte. Ah, bueno, pues ya, entonces sí, va. E inclusive le dice, no, pues lávame todo, le dice, lávame todo, Señor. No, pues tampoco, ¿verdad? Hermanos, el servicio es la base precisamente de este tipo de relaciones, para poder triunfar y encontrar ese gozo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Otro consejo, hermanos, que usted debe seguir, otro consejo, y el último. Debemos buscar siempre las cosas de arriba. Nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Piense y actúe como un hijo de Dios. Hermanos, hemos visto este tema, el tema precisamente que acabamos de ver en esta tarde, la familia en el gozo. Y vimos algunos ingredientes a considerar para lograr el gozo en la familia de Dios. Y dijimos en primer lugar que lo primero que debe hacer es considerar todos los días vestirse de amor. En segundo lugar, hermanos, dijimos que debe de considerar ser de un corazón y un alma. Eso depende de cada quien, hermanos, para que se vea en lo colectivo. Y en tercer lugar, hermanos, vimos que debe de considerar también, hermanos, estar siempre solícitos. Hay algo bien importante que nosotros debemos de saber, hermanos, y me gustaría ya terminar con esto. Cuando la semana pasada no terminé una referencia acerca del templo de Dios. Cuando salen del cautiverio, ya en el posexilio, se empezó a reedificar el templo de Dios. Y muchos de los que estaban observando el proceso de reedificación, los que no conocían cómo era la gloria del templo antiguo, el templo de Salomón, estaban alegres, estaban gritando, estaban contentos. Pero los que habían visto la gloria de aquel templo de Salomón, antes de ser destruido, estaban llorando. Y esta es una referencia, puede ser una referencia aplicado a nosotros, a la iglesia, hermanos. Uno puede decir en este momento, no, pues es que antes eran mejores las cosas, es que antes se llenaba todo, es que antes había más hermanos, esto y aquello, y decir cantidad de cosas diciendo de que antes todo estaba mejor. Y puede ser, hermanos, pero la situación de todo esto es que las fricciones, los problemas, los pleitos y las divisiones han lastimado la misma iglesia y han lastimado el corazón de los hermanos. Y podríamos considerar en esta tarde que probablemente no nos sintamos gozosos, contentos ni felices, que solamente estamos haciendo un cumplimiento moral a nuestro Dios, sin sentir ese gozo ni esa felicidad que debemos sentir entre la hermandad. Por eso yo les exhorto y les animo que nos unamos, mis hermanos, a lo que una vez dijo precisamente David: vuélveme el gozo de tu salvación. Esa era una oración de David, porque sentía que había perdido mucho con nuestro Dios. Por eso en nuestras oraciones, hermanos, debe de venir esta frase: vuélveme el gozo de tu salvación. Que Dios les bendiga, hermanos.